Mecánico salvó a millonaria de un accidente, sin saber quién era, y se enamoró. La noche caía sobre la Ciudad de México con el peso de una manta húmeda, pegándose a la piel y mezclando el olor a asfalto caliente con el de la comida callejera que se resistía a morir. Era una de esas noches en las que la inmensidad de la urbe parece devorarlo todo, especialmente a los que, como Miguel Álvarez, se han vuelto invisibles. Con la ropa gastada y el cansancio grabado en el rostro, caminaba sin un rumbo fijo, sintiendo cómo cada paso lo alejaba más del hombre que alguna vez fue. Un mecánico respetado, con un sueldo fijo y un futuro. Ahora, todo lo que le quedaba eran los recuerdos del taller que cerró de la noche a la mañana, dejándolo a él y a sus compañeros en la calle, con las manos vacías y el alma rota. Sus días se habían convertido en una lucha silenciosa por una comida, por un techo improvisado bajo una marquesina, por no perderse a sí mismo en la indiferencia de millones. Aun en medio de su propia tormenta, Miguel conservaba una nobleza que la calle no había podido arrebatarle. Hacía unas horas había pasado por el pequeño taller de don Ernesto, un anciano de manos temblorosas y corazón grande que se aferraba a su negocio al borde de una avenida ruidosa. A cambio de ajustar un motor que tosía humo negro, el viejo le había dado unos cuantos pesos y un par de tacos envueltos en papel de estraza. Mientras comía sentado en la banqueta, Miguel había sacado de su bolsillo una fotografía doblada y desgastada por el tiempo. En ella, sus padres sonreían con orgullo frente a la entrada del taller que habían construido con tanto sacrificio. Acarició la imagen con el pulgar, sintiendo el filo de la nostalgia. Esa foto era su único ancla a una vida de dignidad. Un recordatorio de que sus manos, aunque ahora sucias y vacías, sabían crear, reparar y dar vida a lo que parecía muerto. Guardó la foto con cuidado, como quien guarda un tesoro, y reanudó su caminata sin destino. Fue entonces cuando el estruendo partió la noche en dos. Un rechinido agudo de llantas, seguido de un impacto sordo y violento que hizo vibrar el suelo. A unos metros de él, un auto de lujo, brillante y fuera de lugar en aquel barrio, había perdido el control y se había estrellado contra un poste de concreto. El silencio que siguió al golpe duró apenas un segundo, antes de ser reemplazado por los gritos y el murmullo de la gente. En cuestión de instantes, un círculo de curiosos rodeó la escena. Las luces de los teléfonos móviles se encendieron, grabando el humo que salía del capó, la carrocería destrozada, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a dar un paso hacia el vehículo. Comentaban, especulaban, pero el miedo o la indiferencia los mantenía paralizados a una distancia segura. Miguel no dudó. El instinto, la costumbre de actuar ante el caos de un motor roto, lo impulsó hacia adelante. Atravesó la barrera de mirones, ignorando las miradas que juzgaban su apariencia, su ropa sucia, como si un hombre en su condición no tuviera derecho a intervenir. Al llegar al coche, vio a una mujer desplomada sobre el volante. Estaba bien vestida, con una elegancia que contrastaba brutalmente con la violencia del accidente. Sangre manchaba su cabello y su rostro estaba pálido, sin vida. La puerta del conductor estaba atascada, abollada por el impacto. Miguel tiró de la manija con todas sus fuerzas, sintiendo la adrenalina recorrer sus venas. Usó el peso de su cuerpo, la palanca de sus brazos endurecidos por años de trabajo, y con un crujido metálico, la puerta finalmente cedió. El olor a gasolina y a quemado lo golpeó, pero su mente estaba clara, enfocada en una sola cosa, la vida que se escapaba frente a sus ojos. Con una delicadeza que nadie esperaría de sus manos ásperas, la sacó del vehículo y la recostó con cuidado sobre el pavimento frío. Le buscó el pulso en el cuello. Nada. Acercó su oído a su boca. No había aliento. El pánico amenazó con paralizarlo, pero recordó un viejo curso de primeros auxilios que había tomado años atrás en el taller.
Sin pensarlo dos veces, comenzó las compresiones torácicas, contando en voz baja, con un ritmo firme y desesperado. 1, 2, 3, 4. La gente a su alrededor ahora guardaba silencio. Sus teléfonos habían bajado. Solo se oía el sonido de sus manos contra el pecho de la desconocida y el eco lejano de una sirena que se acercaba. Luchó contra el tiempo, contra la muerte misma, poniendo en ese gesto toda la fuerza y la esperanza que le quedaban. Pasaron segundos que parecieron horas, hasta que, bajo sus manos, sintió un leve espasmo, seguido de una bocanada de aire. La mujer tosió débilmente y comenzó a respirar. Justo en ese instante, los paramédicos llegaron y tomaron el control de la situación con profesionalismo. Colocaron a la mujer en una camilla, le pusieron un collarín y la subieron a la ambulancia. Mientras la multitud se agolpaba para ver mejor, Miguel se levantó en silencio. Se miró las manos, manchadas con la sangre de ella, y sin buscar una palabra de agradecimiento, sin esperar reconocimiento alguno, se dio la vuelta y se perdió entre las sombras de las calles, tan anónimo como había llegado. Desapareció en la noche, dejando atrás el caos, las luces parpadeantes y una pregunta suspendida en el aire. ¿Quién era aquel hombre que había surgido de la nada para salvar una vida y luego se había desvanecido sin dejar rastro? Historias como la de Miguel nacen en el corazón de nuestra gente, en las calles de nuestras ciudades, y merecen ser contadas. Pero para poder seguir trayéndote estos relatos que nos tocan el alma, necesitamos tu ayuda. Nuestro canal es nuevo, apenas está comenzando a dar sus primeros pasos, y cada persona que se suscribe es como un faro de luz que nos guía y nos da la fuerza para continuar. Si esta historia ya te atrapó, por favor, considera suscribirte. Tu apoyo es el combustible que nos permite encontrar y compartir más momentos de humanidad como este. El reencuentro no tuvo nada de cinematográfico. Sucedió una tarde de martes, con el sol cayendo a plomo sobre el asfalto y el aire denso con el olor a aceite quemado y metal caliente que emanaba del taller de don Ernesto. Valeria había vuelto al lugar del accidente varias veces, como quien regresa a una cicatriz para entender su origen. Preguntó en los puestos de comida, en las tiendas cercanas, describiendo a un hombre joven, de manos fuertes y mirada cansada. Fue una vendedora de jugos quien finalmente señaló hacia la pequeña cortina de metal del taller. Allí, don Ernesto, con la desconfianza propia de quien ha visto demasiado, escuchó su historia. Al principio negó conocerlo, pero la sinceridad en los ojos de Valeria, la urgencia en su voz, terminó por ablandarlo. Le habló de Miguel, de su talento, de su mala suerte y de la dignidad con la que enfrentaba cada día sin techo. Fue así como Valeria esperó, sentada en una silla de plástico que el viejo mecánico le ofreció, observando el ir y venir de una ciudad que nunca antes había mirado desde tan abajo. Y entonces lo vio. Miguel caminaba encorvado, como si cargara un peso invisible, con la misma ropa gastada de días anteriores. Al cruzar la puerta del taller y verla, se detuvo en seco. Sus ojos, profundos y oscuros, se abrieron con una mezcla de sorpresa y pánico, como un animal salvaje que se encuentra de repente frente a la civilización. Ella se puso de pie lentamente, sintiendo el corazón latirle en la garganta. No sabía qué decir, cómo agradecer un acto que trascendía las palabras. Él, por su parte, solo quería desaparecer, volver a la invisibilidad que lo protegía del juicio y la lástima. El silencio se estiró, lleno de todo lo que no se decía, hasta que ella habló. «Te estuve buscando», dijo Valeria. Su voz apenas un susurro que luchaba por sobreponerse al ruido de los motores en la avenida. Miguel no respondió. Solo bajó la mirada hacia sus propias manos, sucias de grasa y de vida. Podía sentir las miradas curiosas de don Ernesto y de un par de clientes.
Se sentía expuesto, vulnerable, como si ella pudiera ver a través de su piel y contar cada una de sus derrotas. Valeria dio un paso hacia él, con cuidado de no invadir su espacio. «Me salvaste la vida. Quiero darte las gracias. Invitarte a comer, si me permites. No sé cómo más hacerlo». Su ofrecimiento era tan directo y a la vez tan delicado que lo desarmó. Comer, una palabra tan simple, tan cotidiana para ella, pero que para él significaba la victoria de un día entero. La comida no fue en un restaurante lujoso, sino en una pequeña fonda a unas cuadras de allí, un lugar de manteles de plástico a cuadros y paredes pintadas de un azul descolorido. Un lugar que olía a guisado casero y a café de olla. Era el mundo de Miguel, y al llevarla allí, sin saberlo, le estaba mostrando una parte de sí mismo. Al principio, él apenas hablaba. Comía con la cabeza gacha, respondiendo con monosílabos, tocando de vez en cuando con el pulgar una vieja llave de plata que llevaba en el bolsillo. Un gesto nervioso que no pasó desapercibido para Valeria. Ella no lo presionó. Simplemente le contó sobre su recuperación, sobre el susto, sobre la confusión al despertar, y poco a poco, como un motor que se resiste a arrancar, pero que finalmente cede, él comenzó a hablar. Le contó del taller donde trabajaba, de la noche a la mañana en que el patrón les dijo que cerraba, sin liquidación, sin explicaciones. Le habló de las semanas buscando trabajo, del estigma de no tener una dirección fija, de cómo las puertas se cerraban al ver sus manos callosas y su ropa gastada. No se quejó, no había amargura en su voz, solo el relato crudo de una realidad que lo había superado. Le contó que la llave que siempre tocaba era la de su caja de herramientas, una caja llena de piezas alemanas que había heredado de su abuelo y que tuvo que vender por casi nada para poder comer un par de semanas. Era lo último que le quedaba de su antigua vida, de su identidad como mecánico especialista. Valeria escuchaba, y cada palabra que él decía derrumbaba un ladrillo del muro que separaba sus dos mundos. Ella, que dirigía una agencia donde la imagen lo era todo, se dio cuenta de la profunda injusticia de un sistema que descartaba a un hombre por su apariencia, ignorando el valor incalculable de su conocimiento y su carácter. «Yo tengo una empresa», dijo ella, con cuidado de que no sonara como un acto de caridad. «Una agencia de publicidad. Siempre hay algo que se rompe. Las impresoras, el aire acondicionado, las instalaciones eléctricas. Problemas que los técnicos que contrato tardan días en resolver y cobran una fortuna. No es un taller, no es lo tuyo, pero necesito a alguien de confianza, alguien que sepa de verdad cómo funcionan las cosas, alguien con cabeza y manos para solucionar problemas». Miguel levantó la vista por primera vez, sus ojos fijos en los de ella, buscando cualquier rastro de lástima. No lo encontró. Vio respeto, vio una oferta real. La duda lo invadió. Entrar en ese mundo de oficinas, de gente bien vestida, de reglas que él no conocía, era aterrador. Era aceptar que su sueño de tener su propio taller estaba más lejos que nunca. Pero el hambre y el cansancio de dormir en la calle eran más fuertes que el miedo. Los primeros días en la agencia fueron como aprender a caminar de nuevo. El silencio de los pasillos alfombrados contrastaba con el estruendo familiar del metal contra el metal. Los olores eran a papel, a perfume caro y a café de máquina, no a gasolina y aceite. Sus botas de trabajo desentonaban con los zapatos de suela de cuero que se deslizaban sigilosamente a su alrededor. Algunos empleados lo miraban con curiosidad, otros con una mal disimulada condescendencia. Lo veían como el proyecto de caridad de la jefa. Ricardo, el gerente de operaciones, un hombre de traje impecable y sonrisa forzada, fue el más explícito en su desdén. Le asignaba las tareas más ingratas,
Le hablaba con un tono de superioridad, como si Miguel no pudiera entender conceptos básicos. Pero Miguel no respondió a las provocaciones. Simplemente hacía su trabajo, en silencio, con una meticulosidad que sorprendía. La primera mini victoria llegó una semana después. Una de las impresoras de gran formato, una máquina alemana complejísima y vital para la agencia, dejó de funcionar. El servicio técnico oficial había dictaminado que la placa base estaba dañada y que la reparación costaría una fortuna y tardaría semanas. La agencia estaba al borde de incumplir un contrato millonario. Ricardo ya se preparaba para culpar a Valeria de la crisis. Fue entonces cuando Miguel, que había estado observando a los técnicos con atención, pidió permiso para echar un vistazo. Ricardo se rió en su cara, pero Valeria, con una confianza inquebrantable, le dijo que adelante. Durante horas, Miguel se encerró con la máquina, con herramientas que él mismo había fabricado con alambres y pinzas. Desarmó, limpió y analizó cada circuito. Descubrió que no era la placa base, sino un pequeño sensor de polvo que se había descalibrado. Lo ajustó, lo limpió y la impresora volvió a la vida con un suave zumbido. Ese día algo cambió. El respeto de sus compañeros ya no era un susurro, sino un murmullo audible. Empezaron a llamarlo por su nombre, a pedirle ayuda con cosas que iban más allá de sus funciones. Miguel comenzó a erguir la espalda. Su andar se volvió más seguro. Paralelamente, su conexión con Valeria se hacía más profunda. Ya no hablaban solo en la fonda, sino en breves encuentros en los pasillos o al final del día, cuando todos se habían ido y él terminaba de revisar alguna instalación. Descubrieron que compartían un humor silencioso, un amor por los detalles de la ciudad que los ricos no ven y los pobres no pueden disfrutar. Hablaban de la forma en que la luz se filtraba por los árboles del Paseo de la Reforma al atardecer, o del sabor único de los esquites de un puesto específico en la colonia Roma. Eran conversaciones que construían un puente invisible entre sus almas. La segunda gran prueba llegó en la forma de una invitación. Valeria lo invitó a la fiesta anual de la agencia, un evento elegante en una terraza de Polanco. Él intentó negarse, argumentando que no tenía ropa adecuada, que se sentiría fuera de lugar. Pero ella insistió, diciéndole que su presencia era importante para ella. Con sus ahorros, Miguel se compró una camisa nueva y unos pantalones oscuros. Se sintió un impostor en medio de los vestidos de diseñador y los trajes a la medida. Mientras sostenía un vaso de agua mineral, tratando de hacerse invisible en una esquina, Ricardo se le acercó, flanqueado por dos ejecutivos. «Vaya, vaya, miren a quién tenemos aquí, el salvador de impresoras», dijo con sarcasmo. «Cuéntanos, Miguel, ¿qué se siente pasar de dormir bajo un puente a beber entre la gente decente? ¿Valeria te paga extra por ser su mascota?» El comentario cayó como una piedra en un estanque. La música pareció detenerse. Miguel sintió la sangre subirle al rostro. Sus manos se cerraron en puños. Estaba a punto de responder cuando la voz de Valeria, tranquila pero afilada como el acero, cortó el aire. «Ricardo, la única persona indecente aquí eres tú. Miguel no es mi mascota. Es el hombre que me salvó la vida cuando otros solo filmaban con sus celulares, y es uno de los empleados más valiosos y competentes de esta empresa, algo que tú, con todo tu traje caro, pareces haber olvidado». Se acercó a Miguel, le tomó la mano delante de todos y lo sacó de allí, dejando a Ricardo pálido y humillado. Afuera, en el aire frío de la noche, el silencio entre ellos era diferente. Ya no era incómodo. Estaba cargado de una electricidad nueva, de una intimidad forjada en la batalla. Se detuvieron junto a la barandilla de la terraza, con las luces de la Ciudad de México extendiéndose a sus pies como una galaxia caída. El ruido de la fiesta parecía un eco lejano.
Miguel finalmente soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. No tenías que hacer eso. Puedo defenderme solo, y no quiero causarte problemas. No son problemas, Miguel. Es una limpieza. A veces hay que sacar la basura para que el aire sea más puro, respondió ella, sin mirarlo, con la vista perdida en el horizonte. Él la observó de perfil, la forma en que la luz de la ciudad se reflejaba en sus ojos, y sintió un vértigo que no tenía nada que ver con la altura. Sabía que estaba parado al borde de un precipicio, en que un paso en falso podría destruirlo todo. Pero la alternativa, retroceder a la soledad, era aún más aterradora. Valeria se giró para mirarlo. Su expresión era seria, vulnerable. Había derribado la última de sus murallas. «La gente hablará», dijo él, su voz apenas un ronquido. «¡Que hablen!», respondió ella, acortando la poca distancia que quedaba entre ellos. «Sus voces no me importan, la tuya sí. Dime algo, Miguel. Dime qué es lo que sientes, sin miedo, sin pensar en quién soy yo o quién eres tú. Dímelo». La pregunta quedó flotando en el aire, suspendida entre el latido de sus corazones y el murmullo infinito de la ciudad. Era la decisión final, la barrera que parecía definitiva. Él podía dar un paso atrás, agradecerle todo y volver a su pequeño mundo ordenado, seguro en su soledad. O podía dar un paso al frente, hacia un territorio desconocido, lleno de riesgos y prejuicios, pero también de una promesa de felicidad que nunca se había atrevido a soñar. Pasaron los meses y la presencia de Miguel en la agencia de Valeria se había vuelto tan natural como el café de la mañana o el zumbido de las computadoras. Ya no era el hombre invisible que reparaba una puerta que rechinaba, sino el maestro Miguel, la persona a la que todos acudían cuando la lógica de la tecnología fallaba. Resolvía problemas con una calma que desarmaba, usando un instinto que ningún manual podía enseñar. Su dignidad, antes pisoteada por la indiferencia de la calle, se había reconstruido pieza por pieza, con cada tornillo ajustado, con cada cable conectado, con cada sonrisa de agradecimiento de sus compañeros. Entre él y Valeria, el silencio se había llenado de un lenguaje propio, tejido con miradas de admiración en los pasillos, con conversaciones que empezaban hablando de un motor y terminaban explorando los sueños rotos y las esperanzas que aún latían. La conexión entre ellos crecía en la tierra fértil del respeto mutuo, lejos de la gratitud o la lástima. Miguel veía en Valeria no a la millonaria que le había dado una oportunidad, sino a una mujer que luchaba con sus propias batallas, con la presión de un mundo que exigía perfección. Valeria, por su parte, encontraba en la serenidad de Miguel un ancla, un recordatorio de que el verdadero valor de una persona no estaba en su cuenta bancaria, sino en la solidez de su carácter. El miedo al qué dirán, a los juicios de un mundo que solo entiende de etiquetas, los mantuvo a una distancia prudente durante mucho tiempo. Temían que la gente confundiera la autenticidad de su afecto con un arreglo de conveniencia, que la pureza de su vínculo se manchara con la tinta del prejuicio. Pero había sentimientos que ya no cabían en el espacio profesional que compartían. Una tarde, mientras trabajaban hasta tarde para resolver una falla eléctrica en la oficina, la conversación se desvió hacia caminos más personales. Hablaron de sus familias, de las cicatrices que ambos llevaban por dentro, de la soledad que a veces se siente incluso en medio de una multitud. Fue entonces cuando Valeria, con la voz apenas audible por encima del ruido de la ciudad, lo miró fijamente. «Miguel, a veces siento que esa noche del accidente no fuiste tú el único que fue salvado». Él no respondió con palabras, solo asintió lentamente, sus ojos reflejando una comprensión profunda. En ese instante, las barreras invisibles que los separaban se derrumbaron para siempre. Decidieron verse fuera de la agencia, en lugares sencillos donde podían ser simplemente ellos mismos.
Un café en Coyoacán, un paseo por el Parque México, una visita a un mercado de artesanías. En cada encuentro, descubrían que sus mundos, aparentemente tan distintos, compartían los mismos cimientos: la lealtad, la honestidad y el deseo de construir algo real. El primer beso fue torpe y sincero, bajo la luz anaranjada de un farol en una calle tranquila, un pacto silencioso que sellaba un amor que había nacido de la forma más improbable. Iniciaron una relación discreta, protegiéndola del ruido exterior, nutriéndola con la certeza de que lo que sentían era tan tangible y fuerte como el acero que Miguel solía moldear con sus manos. El verdadero punto de inflexión, la prueba pública de su unión, llegó sin aviso. Faltaban menos de 24 horas para la presentación más importante del año en la agencia, un contrato que podría definir el futuro de la empresa. De pronto, el sistema central de servidores colapsó. El pánico se apoderó de la oficina. Los técnicos especializados fueron llamados. Trabajaron durante horas, pero finalmente se encogieron de hombros, declarando que la recuperación de los datos tomaría días. La derrota flotaba en el aire. Los directivos murmuraban, culpando a la mala suerte, mientras Valeria sentía cómo el trabajo de meses se desmoronaba frente a sus ojos. En medio del caos, Miguel se acercó a la sala de servidores. Había estado observando en silencio, analizando cada movimiento de los expertos. Con una calma que contrastaba con la histeria general, se volvió hacia Valeria. «Permíteme intentarlo». El socio de Valeria, un hombre pragmático y escéptico, soltó una risa amarga. «Por favor, Valeria, esto es tecnología de punta, no es una tubería rota». Pero Valeria no lo escuchó. Miró a Miguel. Vio la confianza tranquila en sus ojos, la misma que había visto aquella noche en la carretera, y tomó una decisión. «Adelante, Miguel, el equipo es tuyo». El silencio que siguió fue denso, cargado de dudas y expectativas. Durante las siguientes horas, Miguel trabajó con una concentración absoluta. No usó equipos sofisticados, sino sus viejas herramientas y un conocimiento profundo de cómo funcionaban las cosas desde su núcleo. La sala se llenó del sonido rítmico de sus movimientos, del olor a ozono y metal. Para los demás, parecía estar haciendo cosas sin sentido, conectando cables de formas extrañas, puenteando circuitos de una manera que desafiaba los manuales. Era un artesano en un mundo digital, aplicando una lógica antigua a un problema moderno. Nadie se atrevía a hablar, solo observaban, hipnotizados, a aquel hombre que con sus manos callosas estaba intentando salvar un imperio de datos intangibles. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Miguel se detuvo. Limpió el sudor de su frente con el dorso de la mano y presionó un solo botón. Un zumbido bajo recorrió la sala, seguido por el parpadeo de una serie de luces verdes que se encendieron una tras otra, como una promesa cumplida. En el monitor principal, el sistema operativo comenzó a cargar. Los archivos estaban allí. Todo estaba intacto. Un aplauso espontáneo estalló en la oficina, una ola de alivio y asombro. El socio de Valeria se acercó a Miguel, sin palabras, y solo atinó a ponerle una mano en el hombro, un gesto de respeto que valía más que cualquier discurso. Miguel simplemente asintió. Recogió sus herramientas y miró a Valeria. En sus ojos no había triunfo, solo la satisfacción silenciosa del deber cumplido. Un año exacto después de aquella noche del accidente, la luz del sol se colaba por la ventana de un departamento sencillo, pero lleno de calidez. Miguel se despertó y se quedó un momento observando a Valeria, que dormía a su lado con una expresión serena. Su vida era otra. Tenía un empleo estable como jefe del nuevo departamento de soluciones técnicas de la agencia, una propuesta impulsada por el mismo socio que antes había dudado de él.
Estaba planeando volver a estudiar, terminar la ingeniería que la vida le había obligado a abandonar. Tenía un hogar, un lugar seguro al que volver cada día. Y tenía a alguien que lo veía, que lo había visto de verdad cuando para el resto del mundo era invisible. Miró sus propias manos, las mismas que habían estado cubiertas de grasa y desolación, las mismas que habían forzado una puerta de metal retorcido para salvar una vida. Se dio cuenta de que su destino no había cambiado el día que Valeria le ofreció un trabajo. Su destino y el de ella habían cambiado en ese instante crucial en la carretera, cuando en medio de la indiferencia general, él tomó la decisión de detenerse y ayudar. No fue el dinero, no fue la gratitud, fue un simple acto de humanidad, un gesto que conectó dos mundos y demostró que el valor más grande de una persona no reside en lo que tiene, sino en lo que está dispuesta a dar cuando nadie está mirando. Y en ese amanecer, en el silencio de su nueva vida, comprendió que el amor más fuerte no es el que se busca, sino el que se construye, con la misma paciencia y la misma entrega con la que un buen mecánico repara un corazón roto. Y así, la historia de Miguel y Valeria nos recuerda una verdad tan simple como profunda, una que a menudo olvidamos en el ruido del día a día. Nos enseña que el valor de una persona no se mide por lo que tiene en los bolsillos o por el coche que conduce, sino por la humanidad que demuestra cuando nadie está mirando para aplaudir. En un mundo donde muchos prefieren grabar una tragedia antes que intervenir, la decisión de Miguel de correr hacia el peligro, de ofrecer sus manos y su conocimiento sin pedir nada a cambio, no solo salvó una vida, sino que reconstruyó dos destinos que parecían sellados por la injusticia y la soledad. Es un recordatorio de que la dignidad no se pierde con un empleo, sino que vive en el alma y se manifiesta en la acción correcta. Nos llena de fuerza y esperanza saber que estas historias resuenan en ustedes, que nos acompañan desde tantos lugares distintos, cada uno con sus propias batallas y sus propias victorias silenciosas. Por eso, nos encantaría que nos contaras en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo en este momento. Queremos saber qué parte de este relato te conmovió más, qué sentimiento te dejó. Leer cada una de sus palabras es lo que le da sentido a nuestro trabajo. Es el combustible que nos impulsa a seguir buscando estas crónicas de gente buena que, con sus pequeños o grandes actos, están cambiando el mundo para mejor, un corazón a la vez. Este canal está naciendo, creciendo poco a poco, gracias a personas como tú, que creen en el poder de las historias que inspiran. Si este relato te llegó al alma, te pedimos con toda la humildad que nos apoyes con un me gusta. Es una señal para que más gente pueda encontrar este video. Tu suscripción es el abrazo que nos confirma que no estamos solos en esta misión de rescatar la fe en la humanidad. Y si de verdad sientes que este mensaje merece ser escuchado, un simple gracias en los comentarios es el mayor pago que podemos recibir. Compartir esta historia es como pasar una luz de mano en mano para que ilumine a quien quizá hoy la necesita. Gracias por quedarte hasta el final, por abrir tu corazón y por permitirnos entrar en tu hogar a través de esta pantalla. Que la vida te devuelva multiplicada toda la bondad que entregas, cada gesto de ayuda y cada palabra de aliento que ofreces sin esperar recompensa. Recuerda siempre que dentro de ti reside la misma fuerza que movió a Miguel, la capacidad de ser la respuesta inesperada en el momento más oscuro de alguien. Cuídate mucho y cuida de los tuyos. Nos encontramos en la próxima historia, con la certeza de que el bien siempre, siempre encuentra su camino.